En compañía de una nueva invitada, la diputada Germana Figueroa Casas, diputada del PRO, santafesina, bienvenida. ¿Cómo está, diputada? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, lo que decíamos al principio del programa, estamos atravesando un momento en donde han empezado a quedar un poco más sobre la mesa los distintos puntos tanto del oficialismo y la oposición. Era muy esperado el punto de vista de las representaciones empresarias. ¿Cómo lo vivió usted desde su bloque a partir, digamos, de todo este planteo en donde la mayoría de los representantes planteaban el apoyo al acuerdo con el fondo? La verdad que bien escuchando, digamos, lo que es muy importante esto de escuchar, ¿no? Porque si no, nos la pasamos hablando y el resto no escucha. Me parece bien, nosotros siempre hablamos en contra del default, ninguno de nosotros quiere el default. Ahora, como planteaba, ¿no? Hay un camino que hay que seguir, que tiene que seguir nuestro país. Es un camino que en este momento están dirigiendo los que están gobernando. Y no creemos que nosotros podamos ser garantes de que se cumpla el programa que se está planteando y que nos pidan que nosotros aprobemos un programa con el que no estamos de acuerdo. Entonces, una cosa es ser responsables, entender, cumplir con la Constitución. La labor del Congreso es aprobar, o sea, autorizar a que se endeude el país. Eso lo podemos hacer. Pero que nos pidan que votemos algo que, si uno lo lee, no es solo un programa, sino que también hay un montón de elogios a lo que se hace actualmente, digamos, a la política que lleva a cabo el Poder Ejecutivo, más lugares donde también, como planteaban, hay incertidumbre, que deja discrecionalidad, donde hasta se depende de las provincias para cumplir. Entonces nosotros consideramos que eso es algo que nosotros no debemos avalar. Es algo que la gente votó, eligió, hay un presidente, hay un gabinete y que ellos son los que tienen que llevar a cabo esa política y nosotros tenemos que legislar. Ahora, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo convive en usted como miembro de una organización política que gobernó hasta 2019 una exigencia tan fuerte en la redacción de un artículo de un proyecto de ley para renegociar una deuda que fue una deuda que cuando se tomó se decidió a libro cerrado en una cadena nacional que duró 2 minutos y medio? Lo que yo veo es que todo lo que estamos haciendo ahora, todo lo que se hizo antes, no va a funcionar mientras desde hace años y años nuestro Estado sigue siendo deficitario. Tanto la inflación como la deuda son consecuencias de déficit constantes. Entonces la responsabilidad es de toda la política. Y como políticos creo que por eso tenemos que autorizar esta deuda para pagar la deuda que se contrajo. Pero esa no sale de un repollo, viene de años y años de irresponsabilidad, de déficit, de no haber resuelto, que hay que asumir los 4 años que tuvimos nosotros, que no dimos la solución a los problemas que tiene la Argentina. Pero tenemos que ser conscientes de que así, siguiendo el mismo rumbo que se viene siguiendo desde hace muchísimos años, no se va a solucionar. Nuestro país necesita hacer reformas y cambios y no sé si están todos dispuestos a asumir el costo político de eso. Nos hemos encontrado un poco con el debate político en la Cámara que ha ido subiendo un poco de temperatura desde el 1 de marzo en la apertura de la Asamblea Legislativa. Bueno, su bloque resolvió dejar la Asamblea cuando el presidente Alberto Fernández insistió con que la firma de este acuerdo no implica resignar los planteos judiciales, ¿no? Y si vamos a la carta de entendimiento y al texto presentado, también insiste con lo mismo. En este contexto mucho se ha especulado respecto al rol del expresidente Mauricio Macri. Luego de la Asamblea Legislativa se reunió con distintos diputados y diputadas. Se ha conocido de que es uno de los principales críticos respecto a la firma del acuerdo. ¿Cómo está tallando el expresidente en las decisiones del PRO en este momento tan particular? La realidad es que las decisiones se están tomando en la mesa Juntos por el Cambio, donde tienen participación como presidente que mandato cumplido, ¿no? que estuvo y también hay representantes de otros bloques. Así que cada uno está llevando lo que opina, lo que piensa, pero bueno, las decisiones, por supuesto que es muy importante él en la toma de decisiones, pero también hay otros actores, ¿no? No solo del mismo partido, sino de otros también. Totalmente, una coalición, digamos, grande. Ahora, en el caso específico del PRO, bueno, es la fuerza originaria, digamos, creada por Mauricio Macri.
En ese sentido, usted como macrista, diputada, ¿coincide con el planteo original del expresidente de negarse rotundamente a todo el acuerdo? Bueno, a mí no me llegó ese planteo original, así que se ve que fue original con otros. A mí me llegó, digamos, lo que hemos planteado en el bloque siempre fue tratar de con responsabilidad evitar el default. Así que no, ese tema no me llegó. Obviamente no es aceptando cualquier cosa, pero Claro. no me llegó esa parte, así que No, de capaz hecho, que vino por otro lado. No, es no. que en Mardones realidad- tiene muy buenas fuentes. No, pero Claro, por aparte- eso, no, me la van a tener que contar. Solamente repaso, digamos, lo que ha sido la previa a este 1 de marzo, hasta que se conociera la letra chica. Que uno de los planteos, digamos, que ha sido permanente, incluso sostenido por el entorno del expresidente, es que, bueno, que los argumentos del ministro de Economía no eran suficientes, de que no habían datos suficientes como para tomar una decisión, y que a partir de eso después también circuló la información respecto de que se negaba porque lo consideraba directamente un abrazo del oso. Eso pareciera que ha ido cambiando y que ha quedado sintetizado en esta última reunión virtual de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de este domingo, ¿no? En donde nos encontramos ahora con este nuevo planteo que originalmente parece que ha sido impulsado por Ricardo López Murphy, ¿no? O sea, de poder plantear esta diferenciación en torno a plazo y monto y el tema del acuerdo. Ahora, en ese sentido, diputada, también le quiero preguntar, ¿cómo evalúa usted el discurso de hoy de Gerardo Morales, que si bien no se fue del libreto de Juntos por el Cambio, planteó, digamos, mucho interés en respaldar así como está la negociación? Creo que como gobernador él toma decisiones para cuidar a su provincia y él sostiene que esto es lo que más beneficia a la provincia. Nosotros como legisladores tenemos que pensar en sobre todo como diputados, en lo que más beneficia a la Argentina en general y tratar de equilibrar esto, ¿no? La responsabilidad de estar a cargo de una provincia no es la misma que la de ser legislador. Entonces cada uno tiene que cumplir su rol y me parece muy bien que venga y que plantee su posición. Luego tenemos que, bueno, tomar una decisión, como dijiste, somos una coalición donde tenemos que tratar de conciliar, siempre va a haber opiniones diferentes. En el mismo partido hay opiniones diferentes, por eso muchas veces hay internas, por eso no estamos de acuerdo en todo, porque así es. Creo que nadie va a tener un partido donde coincida exactamente con todas las personas que están ahí, salvo que fuera algo, no sé, muy chiquitito entre amigos. Pero si no, siempre va a haber disidencias. El tema es cómo las maneja uno, cómo hace a la institucionalidad de esa coalición. Y bueno, esperemos que siempre predomine la institucionalidad. Y insisto un poco más en este caso, digo, fue muy preciso cuando nombró a los halcones de Juntos por el Cambio. Digo, algo que arrancó desde los medios, desde el periodismo, lo hizo propio y se refirió a ese sector más duro que insiste en rechazar el acuerdo y en no aceptarlo como propio, lo que la deuda que se está renegociando. Él dijo, nos tenemos que hacer cargo. Digo, fue muy enfático en eso. No parecen ser diferencias fáciles de lidiar, me imagino. Yo creo que todos nos tenemos que hacer cargo, además, como país. Eso, insisto, no creo, esa deuda no surgió de la nada. Hace mucho tiempo que se viene endeudando. El mismo Fernando Iglesias, que si querés pueden decir que es un halcón, preguntó qué porcentaje de la deuda pública total era la del FMI y nunca le respondieron. Le respondieron sobre la deuda externa, le respondieron sobre otras cosas y no sobre la deuda total. Sabemos también lo que se ha endeudado en equivalente a dólares, en pesos, pero el presidente actual. O sea, la deuda... Mientras no solucionemos el tema estructural, la deuda se va a seguir generando. Entonces creo que todos tenemos responsabilidad política, algunos tendrán más, otros tendrán menos, unos gobernaron durante más tiempo, otros durante menos, pero la situación en la que está hoy la Argentina es consecuencia de mucho tiempo de un montón de decisiones políticas. Que el argentino no pueda ahorrar en pesos y ahorre en dólares es consecuencia de ¿qué? De cuántos, entre corralitos, confiscaciones, inflación. Tenemos una inflación terrible. Eso nadie lo cuenta cuando habla de la presión tributaria. O sea, esto no es de un gobierno, es de muchos. Y realmente quizás, si nos pusiéramos más de acuerdo entre todos, podríamos llegar a cambiar las cosas. Pero bueno, eso no es tan fácil.
Bueno, y en su provincia hoy estuvo el gobernador Perotti, llamó abiertamente a respaldar, dijo una cosa, dijo, bueno, en algunos momentos hay tomadores de deuda, en otros momentos hay pagadores de deuda, a mí me toca ser pagador de deuda en este momento, reivindicó eso y luego planteó, digamos, la necesidad de apoyar el acuerdo. ¿Cuál es su punto de vista respecto al discurso que tuvo Perotti hoy ante el plenario? Bueno, también, nuevamente, es gobernador, es cercano al oficialismo y él cumple su función y su responsabilidad hacia la provincia. Me parece que es lo que uno esperaba que iba a decir, así que no me sorprendió de ninguna manera. Y está bien, o sea, a ver, por algo hay distintos representantes, la gente vota y bueno, justamente donde estamos todos juntos es en el Congreso, Claro. entonces donde se ven todas estas diferencias. Quizás si uno va al gobierno provincial, aunque tienen sus diferencias en Santa Fe bastante importantes, vamos a decir, pero quizás haya un poco más de homogeneidad. Acá adentro hay, digamos, de distintos partidos, de distintas vertientes dentro de los partidos, y entonces, bueno, por eso se da más esta discusión. Perotti fue uno de los oradores elegidos por el grupo de gobernadores que estuvo hoy en la comisión, en el plenario de las comisiones de presupuesto y finanzas. Escuchemos lo que decía Perotti hace algunas horas. Muchas veces lo que no pasa cuesta dimensionarlo y lo que no queremos que pase también cuesta dimensionarlo o vivenciarlo. Pero lo que queremos es cuidar la recuperación en la Argentina. Lo que queremos es que este acuerdo planteado resguarde, lo decía Gustavo, en las consideraciones, a diferencia de otros programas anteriores con el organismo, resguarde la posibilidad de crecer y resguarde la posibilidad de la Argentina de poder pagar con ese crecimiento. Estamos plenamente convencidos que la Argentina tiene esa posibilidad. Lo viene demostrando en este último periodo con la posibilidad de recuperación de cada uno de los sectores productivos de la Argentina, aún con las dificultades iniciales de la pandemia. Y pondría mucho hincapié en cómo generamos ese mayor crecimiento. Hay posibilidades ciertas de sectores tradicionales de incorporar mayor valor agregado y traer más divisas a la Argentina. Hay proyectos que están en esta Cámara que seguramente nos van a ayudar y mucho en esas reglas de juego de previsibilidad que nos darían en sectores estratégicos como el sector agroalimentario o agrobioalimentario como se lo define, la posibilidad cierta de establecer un acuerdo con un sector que ya hoy de por sí genera ingresos de divisas y podría incrementarlo con creces y con mucho más valor agregado. Lo vivenciamos en nuestra provincia. Las posibilidades de crecimiento que se ha tenido en el último tiempo, en los niveles de inversión, en los niveles de producción y en los niveles de trabajo registrado. Y creo que si potenciamos ese acuerdo con estos sectores, sin duda que vamos a tener un nivel de inversión aún superior, con las posibilidades ciertas de que la Argentina pueda expandir plenamente algunas inversiones que se van dando en los últimos años en su logística y en la mejora de su logística. Creo que allí tendremos además la posibilidad de incorporar mayor valor agregado en origen y mayor valor agregado en origen con esta ley nos garantiza también la posibilidad cierta de arraigo, nos generaliza la posibilidad de expandir esta situación. Con un elemento adicional, las posibilidades que la ciencia y la tecnología dan hoy en la Argentina y la economía del conocimiento. Expandir estos sectores, vincularlos con nuestros sectores tradicionales, es la gran alternativa de la Argentina para tener una nueva matriz de desarrollo en la que creemos profundamente y en la que hay que resguardar claramente en este acuerdo, y es lo que nos va a posibilitar tener las divisas para hacer frente.
Bueno, Perotti enunciaba en su presentación algunas de las preocupaciones que comparten los distintos gobernadores, ¿no? Como se decía hoy, y lo que han dicho distintos entrevistados y entrevistadas, bueno, hoy se han escuchado los distintos puntos de vista de distintos referentes con responsabilidad de gestión, ¿no? Y bueno, luego de haber escuchado a Perotti buena parte de su exposición, diputada, ¿qué evaluación hace usted ahora en este momento histórico de la gestión de Omar Perotti, que está transitando, digamos, el promedio de su mandato? La verdad que yo, en mi caso, yo esperaba más de esta gestión. Ha sido bastante paralizada. No sé si ustedes saben que también hay muchos fondos que se ha subejecutado, tanto en educación como hasta en seguridad, donde sabés lo mal que la pasamos en Santa Fe. Esperábamos más y, bueno, todavía tiene posibilidad. Ojalá. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo en Santa Fe, así que espero que esta segunda parte de su mandato sea mejor y bueno, pueda lograr paz y orden, que fue lo que prometió en la campaña y es lo que necesitamos los santafesinos. Y ahora en la responsabilidad de gobierno que hablábamos recién hace un ratito, ¿en qué situación se imagina a la provincia de Santa Fe usted si entra en default? Bueno, Santa Fe, la realidad es que tiene... Digo, entra en default todo el país, no solamente la provincia de Santa Fe, ¿no? A ver, el default no es bueno para nadie, ni siquiera, o sea, obviamente para Santa Fe. Santa Fe no es una provincia que esté tan mal como otras, aunque los índices de pobreza han aumentado. Santa Fe es una provincia que aporta muchísimo. O sea, Santa Fe tendría que quedar fuera del default por todo lo que aporta entre como una retenciones. Isla. Claro, tendríamos que dejarla aparte porque aporta mucho más que muchísimas provincias y se lleva mucho menos en comparación. Realmente tenemos una provincia que es muy generosa con el resto del país, porque bueno, sabemos que las retenciones al no participarse no vuelven y digamos, se reparten en general en todos lados. Así que Santa Fe podría ser una provincia que quedara fuera del default, debería. Pero ¿qué escenario económico se imagina? No, es complicado, por eso siempre lo planteamos, por eso también se planteó tener un presupuesto y que se hubiera tratado con tiempo de anticipación, por eso también el plan plurianual que se prometió y no llegó, digamos, la responsabilidad de estar así a último momento. ¿Hace cuánto que se iba a mandar el acuerdo? ¿Hace cuánto que se iba a mandar el presupuesto plurianual? Nos iban a llamar a extraordinarias y no se llamó. Entonces, muy bien, hay que solucionar esto, pero no es a cualquier costo, no es firmando que va a haber inflación o que van a pasar, digamos, que un programa en el que a uno ni lo llamaron para negociarlo, porque si no, también podríamos haber planteado si la solución era aumentar los valores de los inmuebles, si esa es la solución. Yo considero que eso va a terminar perjudicando a la producción y a las empresas, porque tenemos una presión tributaria enorme y no van a lograr el objetivo de ingresos. Pero a mí no me lo preguntaron cuando fueron a negociar con el fondo y ahora tenemos que avalar algo que nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo antes de hacerlo. Ahora, en ese contexto, diputada, cuando se conoció la firma de la Carta de Entendimiento, hubo una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, de urgencia. Uno de los primeros planteos que habían hecho era precisamente decir, bueno, nos parece positivo. Después hubo otra reunión más cortita en donde plantearon, bueno, vamos a analizarlo, posiblemente apoyemos siempre y cuando no implique aumentos de impuestos. Esa decisión, digamos, tiene más que ver con una cuestión para mantener la conversación con la base electoral o realmente es una decisión de fe. ¿Sabe por qué? Porque en el plano de la discusión de políticas económicas, ya de entrada, cerrar cualquier posibilidad de poder cambiar alguna formulación tributaria es como que hace que el debate quede medianamente trunco. ¿Qué opina sobre esta perspectiva? Bueno, yo estoy muy contenta con esa decisión. Yo estoy convencidísima de que la presión tributaria récord que tenemos, más inflación, que al final la inflación es un impuesto al que tiene valores, digamos, cobra en pesos o tiene ahorros en pesos, o sea que es otra. Con esa digamos, presión tributaria que tenemos, es inviable el país. Entonces, me encanta la decisión de la mesa y creo que hay que tenerlo como principio. Una cosa es plantear algún aumento por inflación, digamos, como en Rosario hemos autorizado aumentos de tasas fijas, pero más presión tributaria, más de la que tenemos,
Me parece que es inviable. Así que, por suerte, coincido con lo que plantea la mesa totalmente. Estoy muy convencida de que no hay que aumentar impuestos. Y a eso le sumo, digamos, un dato contextual de la situación global, porque justo en este momento hay un tema. Buena parte de lo que tiene que ver con el diseño actual del acuerdo con el fondo posiblemente tenga que ver algunas revisiones en el futuro a partir del escenario internacional, ¿no? O sea, por una parte lo que tiene que ver con el encarecimiento de la energía, que eso implica una rediscusión en torno al tema de los subsidios, pero también, por otra parte, valores históricos del trigo y de la soja. Para algunos también eso implica retocar nuevamente o rediscutir el tema de las retenciones. ¿Usted cree que va a venir esa discusión después de todo esto? Bueno, después de lo que te dije... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí, porque aparte, además, en el medio de la situación de la sequía, también distintos colegas suyos presentaron un proyecto, también. Bueno, ahí está, para suspenderla. ¿Cómo articular, digamos, toda esta ofensiva a partir de lo que tiene que ver con esta discusión fiscal? Mira, el tema de las retenciones, hasta ahora me alcanzaron un estudio de una fundación de Santa Fe, la Fundación Apertura, que planteó que si no hubiera retenciones, sería el crecimiento para Santa Fe y para toda, digamos, para todo el país, sería enorme. ¿Por qué? Por el derrame que se produce, pero además, cuando nosotros planteamos sacar retenciones o bajarlas o el proyecto que sea, lo que nadie ve es que uno no baja un peso de retención, pero aumenta un 0,35 o 0,30, depende del momento, ¿no?, de ganancias. O sea, lo que quiero decir es, inmediatamente que el productor gana más, hay una parte que va al impuesto a las ganancias. O sea, que no es que de un peso se pierde, hay una parte que va a ganancias. Y además, hay un montón de campos que en este momento no están cosechando en zonas marginales, digamos, a lo mejor no pasa, bueno, puede pasar en el norte de Santa Fe o puede pasar en Salta, que no dan los números, que a veces con el flete le termina dando pérdida. Entonces, esto haría que hubiera un crecimiento, necesitamos dólares, habría más, más siembra, más cosecha y más divisas que vendrían al país. Entonces, uno también tiene que analizar eso y que no sean intocables las retenciones. Yo, como ya se habrán dado cuenta, creo mucho en el empuje del sector privado, en el empuje del sector rural, en el empuje de la industria, de las empresas, y me parece que hay que sacarles el pie de encima. Así que, de nuevo, no me parece que sea la medida. Al contrario, lo que hay que ver es que hay que hacer incentivos para que no sea que exportemos solo granos. Está muy bueno que sea elaborado, que la industria alimentaria crezca. Hay muchísimo para hacer. Tenemos un país riquísimo y no tenemos que desincentivar la producción y el crecimiento. Ahora, en ese contexto, antes de entrar en el debate más caliente con el endeudamiento soberano, el presidente Alberto Fernández había presentado una serie de proyectos. Uno de ellos, impulsado por el ministro de Agroindustria, Julián Domínguez, tenía que ver con el nuevo régimen de ley agrobioindustrial, que lo que establece, digamos, es no solamente una serie de metas, sino también es uno de los miembros del gabinete que se opone a aumentar las retenciones en este contexto. ¿Cómo, como santafesina, cómo ha evaluado, digamos, las perspectivas de este proyecto de ley agrobioindustrial? Mira, estuvimos hablando también, en general la opinión es que es insuficiente, pero bueno, cuando llegue el momento de debatirlo lo vamos a analizar. ¿Insuficiente en qué aspectos? Como que no era suficiente para incentivar, claro. Pero bueno, hay que analizarlo, ¿no? Tampoco... lo tomamos, tuvimos unas reuniones, lo estuvimos viendo y bueno, cuando llegue el momento de debatirlo nos meteremos más en profundidad. Incluso hay algunos proyectos presentados por gente de nuestro bloque o del interbloque que también van en ese sentido, así que a lo mejor podemos agregarle lo que nos parezca que falta. Diputada, pensando un poco en la estrategia electoral para 2023, uno sabe que quizás no está a la orden del día en la agenda, pero sabe que ya un poco se empieza a pensar y secar. ¿Cómo se ve en Santa Fe la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los aspirantes a...? Mira, ha habido encuestas, hay buena imagen de Horacio en Santa Fe. La verdad es que en este momento yo sé que hay que pensar en las elecciones, pero digamos con esto del FM, se piensa, no es una... Por eso, no voy a decir por eso, pero realmente me quiero focalizar en esto porque
es un momento muy complejo, entonces pueden cambiar muchas cosas de acá hasta el 2023. Digamos, hay muchos candidatos que tienen buena imagen, pero sé que en Rosario había habido unas encuestas y le había dado muy bien. Y a Patricia también, así que no sé cómo seguirá. ¿Cómo se imagina esa interna? Y no, ni me la imagino. Vos pensás, ¿No? acabo de terminar una interna. Bueno, la interna Nosotros está. En Santa Fe Viene una tuvimos tremenda interna. donde no nos apoyó, no sé si saben, pero bueno, en la interna no tuvimos el apoyo justamente ni de Mauricio, ni de Patricia, ni de Horacio. Fue una interna compleja, así que prefiero Intensa. focalizarme en lo que estamos haciendo. Creo que tenemos excelentes candidatos y el que esté mejor va a ser y nos vamos a alinear a apoyar al que esté mejor en ese momento, porque creo que Juntos por el Cambio va a ser gobierno tanto a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe, espero que en mi ciudad también, así que vamos a estar para eso. Pero me parece que no está bueno hablar de nombres ahora porque eso desune y lo que queremos es estar unidos. Fue una dinámica muy intensa y especialmente en su provincia. Ahora, ¿se esperaba que se adelantara tanto la discusión respecto al 2023? Porque una de las características después del resultado electoral es precisamente, en el caso específico de Juntos por el Cambio, es como que comenzó a adelantarse un poco los distintos posicionamientos, ¿no? ¿Usted se esperaba eso? ¿Lo considera algo natural por la naturaleza de la coalición? ¿Cómo lo ve? Creo que es mucho el periodismo. Me parece que es interesante el tema, pero creo que hay más del tema picante y de poner a uno contra el otro. Fíjate que hemos tomado muchas decisiones juntos. Fíjate que estaban Horacio y Patricia en la marcha por Ucrania. Me parece que Queda no es el lejos momento. Ucrania. Es lejos Ucrania. Bueno, pero estaban juntos, podrían no haber ido juntos. Digo, me parece También que... Bullrich con Morales, no, por digamos, eso, ahí... eso es lo que quiero plantear, ¿no? Que tenemos otros objetivos, me Claro. parece, de unión y de tratar de resolver cosas. Y bueno, y de apoyar a Juntos por el Cambio, en mi caso al PRO, digamos, dentro de Juntos por el Cambio, para que crezca y seamos una buena alternativa. Una pregunta muy cortita antes de terminar esta entrevista, diputada. ¿Usted esperaba que el proceso y el proyecto de Extraordinarias, que era un temario tan ambicioso, 18 temas, digamos, quedara absolutamente en la nada? ¿Qué cree que influyó para que no hubiera Extraordinarias? ¿Iban a ser las primeras Extraordinarias de su mandato? Es que, mirá, yo justamente mis vacaciones eran en la segunda quincena de enero, y yo me fui pensando que me iba a volver. Claro. Pero bueno, no pasó. Y bueno, son, por lo que me decían, internas acá dentro del Congreso. Del Palacio. Yo estaba lista para venir. Diputada Figueroa Casas, muchas gracias por haber visitado Diputados TV y estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Por favor, muchas gracias. Hasta pronto.